Decía a todos los hermanos que también han venido por primera vez, le damos la bienvenida a todos. Quiero que meditemos en un tema muy interesante que tiene que ver con cada creyente y tiene que ver también con aquellos que no son creyentes. Y es que cuando hablamos de una vida transformada, viene de alguien que estuvo muerto y que el Señor lo transformó. Que estuvo perdido y que el Señor le dio vida. Y que el Señor lo rescató, lo encontró porque estaba perdido. Para eso quiero comenzar hablando sobre la transformación, vidas transformadas. Una anécdota que habla de el carbón, el canasto de carbón se llama. Se cuenta la historia de un anciano que vivía en una granja en las montañas de Kentucky, Estados Unidos. Y él vivía con un jovencito, con su nieto. Y cada mañana el abuelo se sentaba temprano en la mesa de comer, de comer juntos. Pero él leía su Biblia todos los días al lado de su nieto. Su nieto, que quería ser igual que el abuelo, intentó imitarlo cuando era posible. Pero un día el nieto le dijo al abuelo: abuelo, yo intento leer la Biblia, me gusta, pero no la entiendo. Y lo que logro entender se me olvida cuando cierro la Biblia. ¿Qué hay de bueno en leer la Biblia?, le dice el jovencito al abuelo. El abuelo silenciosamente dijo: busca el canasto del carbón y tráelo para acá, ve al río y échale agua al canasto. El jovencito salió corriendo, llevó el canasto al río, lo llenó de agua, salió corriendo donde el abuelo. Y cuando él llega donde el abuelo, como era un canasto, no era un cubo, llegó vacío. Y el abuelo se rió y dijo: tendrás que moverte un poco más rápido para la próxima vez. Y lo envió nuevamente al río, y el niño corrió al río, llenó la canasta, salió corriendo, y cuando llega no tenía agua. Esta vez el muchacho corrió más rápido, pero el canasto estaba nuevamente vacío antes de llegar a la casa. Ya sin respiración le dijo a su abuelo que era imposible llevar agua en ese canasto porque tenía muchos hoyos. Y fue a conseguir un balde, y cuando llega con el balde, el padre dice: no es un balde de agua, es un canasto de agua. El anciano entonces le dijo: ve otra vez, tú puedes hacerlo, yo confío en ti. A estas alturas el muchacho ya sabía que la tarea era imposible porque él sabía que no iba a llevar agua. Pero quería mostrarle a su abuelo que aun cuando corriese más rápido, aun cuando le echara más agua a ese balde, el agua se saldría antes que llegara a la casa. El muchacho sacó el agua, corrió como nunca, como un carro veloz, y tanto como pudo. Pero cuando llegó donde el abuelo, el canasto estaba de nuevo vacío. Exhausto, el muchacho dijo: abuelo, es inútil. ¿Por qué piensa que es inútil?, dice el abuelo. Mira dentro del canasto. Viendo su interior, entonces comprendió por primera vez que el canasto tenía algo diferente. En lugar de un fondo sucio de carbón, estaba limpio, totalmente limpio. Esa es la obra de Dios en nuestras vidas cuando nos confrontamos con su palabra.
Por más veces que digamos que no la entendemos, el Señor sigue repitiendo lo mismo hasta que entendamos cuán limpio estamos por medio de ella. Es ella la que transforma el corazón del hombre. Es ella que tiene el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es la palabra de Dios la que puede cambiar nuestras vidas. Él nos cambia desde adentro, lentamente, hasta transformarnos a su Hijo Jesucristo. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder compartir tu palabra. Que cada día, Señor, debemos transformar nuestras vidas porque queremos ser más como Cristo. Queremos acercarnos más a Cristo. Queremos ser, Señor, imitadores de Cristo. Te rogamos, Señor, que tú puedas llegar a nuestros corazones y mostrar cuán grande es aquel que quiere ser como Cristo. En tus manos, Señor, nos encomendamos. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Los nuevos jugadores de pelota, los jovencitos que salen de los barrios y llegan a firmar para el béisbol de Grandes Ligas, rara vez vuelven al barrio de donde ellos salieron. Lo primero que hacen es: mami, te voy a comprar una casa, vámonos de aquí, y se van, ¿verdad? Una persona que ha sido operada de cáncer no puede ser la misma persona después que es operada. Piensa diferente de la vida y dice: mira qué corta es la vida. Es casi imposible entonces encontrar una mariposa que siga arrastrándose por el suelo y por los troncos y por las ramas como cuando era una oruga. Sin embargo, hay muchísimos cristianos que han sido transformados por la sangre preciosa de Cristo, que han sido transformados su vida, y cuando se convirtieron, sin embargo, no muestran cambios evidentes en su vida ni en su comportamiento. Porque aquellos que han sido cambiados tan radicalmente, aquellos que han sido lavados por la sangre preciosa, siguen como si nada hubiese pasado, como si no conocieran a Cristo. Hermanos, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que ver hacia adentro y ver lo que nosotros realmente estamos haciendo. El único que conoce tu corazón es el Señor, y tú también lo conoces porque tú sabes por dónde andamos. El Señor quiere que nos examinemos a nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro enfoque, volvernos a Dios, al origen de nuestra fuerza, de nuestro poder. Nuestras fuerzas no son suficientes por nosotros mismos. Pero el Señor dice que Él nos da fuerzas como el águila, nos transforma como el águila, nos renueva como el águila. Debemos vivir a Cristo en nuestras vidas. Y esto entonces moverá a los cristianos a enfrentar cualquier dificultad. Hermano, usted ha leído la historia de los cristianos que murieron en el siglo XV. Eran hombres y mujeres que llevaban el evangelio por donde quiera. Estaban llevando el evangelio en el Imperio Romano, y los romanos lo ponían a ellos, lo ponían como luces en las noches, en los potes de luz. Y decían: estos son los cristianos. Y mientras más personas mataban, más personas venían a los pies de Cristo. ¿Saben por qué? Porque eran personas que daban su vida por Jesucristo. Habían sido transformados de una manera de que ellos entregaban sus vidas si era necesario, por amor a la palabra de Dios, por amor a Cristo. Y eso nosotros tenemos que meditar en nuestros corazones, porque nosotros también somos como aquellos que fueron transformados. ¿Estamos viviendo en persecución? No. La persecución demostró quiénes eran los que iban a ser salvos de verdad.
Y si en este tiempo hubiese persecución, y si en este tiempo hubiesen pruebas tan grandes que usted diría, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Serías el mismo cristiano de hoy que viene todos los domingos? Dice Romanos capítulo 12, verso 2. Dice que no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto nos demuestra a nosotros que no nos aferremos al sistema que Satanás tiene en este mundo. El sistema de Satanás es un sistema corrupto, es un sistema que nos entretiene. Tenemos tanto entretenimiento en la sociedad en que vivimos que no tenemos tiempo para leer la Biblia, que no tenemos tiempo para tener un momento con Dios todos los días, que no tenemos tiempo porque estamos tan ocupados que Dios no tiene un lugar en el día en que vivimos. Y eso es preocupante. Muchas personas quieren ser predicadores, pero no quieren pasar el sacrificio que es estudiar las Escrituras, que no quieren tratar las Escrituras seriamente y escudriñarlas de tal manera que puedan hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que meditar en nuestros corazones. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio de ser cristianos? ¿Estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios por encima de cualquier cosa? Como dice el texto, no nos conformemos a este sistema, a este siglo que vivimos. No nos conformemos a las cosas que Satanás nos presenta. Lo que está tratando de decir es que la renovación viene desde adentro, desde el entendimiento de la palabra de Dios, para que podamos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en nuestras vidas. Hermano, ¿cómo usted sabe que usted va a agradar a Dios si no lee las Escrituras? Si no sabe como lo que Él dice que le agrada. A Dios le agrada un corazón contrito y humillado. A Dios le agrada una persona que ame su nombre, que haga su voluntad. A Dios le agrada una persona que tome tiempo para orar y hablar con Él. Y mire que las Escrituras no dice que nosotros vayamos 3 veces al día a orar y que oren en la mañana, al mediodía y en la noche. La Biblia se va más lejos, dice orar en todo tiempo. ¿Y cómo yo puedo orar en todo tiempo? ¿De qué manera yo puedo orar en todo tiempo? Déjeme decirle, hermano, que donde quiera que estés, en el trabajo donde estás, en el lugar donde vas, en la carretera donde vas manejando, tú puedes orar a Dios también, con los ojos abiertos, ¿sí? Podemos orar en todo momento. Cuando voy a hablar con alguien en una reunión, antes de entrar a la reunión, Señor, dirígeme, ayúdame. Depositemos nuestra confianza en el Señor. Eso quiere decir que todo lo que hacemos en nuestra vida debe estar relacionado con el Dios a quien servimos. Y si Él está con nosotros, hermanos, y promete estar contigo todo el tiempo, entonces dale importancia porque Él está ahí donde quiera que estás. A eso se refiere las Escrituras cuando dice orar en todo tiempo. Debemos estar dispuestos a estar en la presencia de Dios constantemente. No tenga miedo porque el Señor no le va a cobrar por el tiempo que usted esté conectado con Él, como lo hace claro con Etel y toda esa gente. Dios no cobra un centavo por estar conectado con Él. Conectémonos con la fuente sagrada que nos ha dado la vida y nos ha dado el privilegio de servirle. Un cirujano le estaba hablando a una familia en términos desconocidos. Ellos no entendían qué era lo que estaba hablando. Pero a medida que describía el cáncer que padecía el padre de familia y lo que le esperaba a esa familia en los siguientes meses, conforme progresaba la enfermedad, añadió algo que nunca ellos olvidaron.
La dependencia de Dios lo determina todo. Hermanos, si nos aferramos a la enfermedad vamos a sufrir muchísimo. Sufrimos con el que está sufriendo. Pero si nos aferramos al Dios que puede hacer grandes maravillas y que aunque no salga esa persona, el Señor pueda contenerlo, cuidarlo y confortarlo en ese momento difícil, entonces es diferente. Por eso la Biblia nos dice: regocijaos en el Señor en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Porque dice que siempre, en todo tiempo, debemos regocijarnos en el Señor de nuestra salvación. Una vida transformada, entonces, es el resultado que espera Dios de un cristiano, de nosotros como cristianos. Los que estudian teología dicen que hay 3 tipos de cambio que ocurren en la vida del creyente. Número 1, el cambio posicional, el cambio progresivo y el cambio permanente. Vamos a ver esos 3 tipos de cambio. El posicional ocurre al momento en que confiamos en Cristo. En Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Ese es un cambio que salimos de las tinieblas a su luz. Es un cambio inmediato. Es un cambio que tiene que ver con la justificación, que tiene que ver con la redención, que todo está en ese momento y ocurre al mismo tiempo. En 1 de Juan capítulo 3 verso 14 dice la Biblia que en ese instante pasamos de muerte a vida. El término teológico de este cambio es la justificación, una palabra griega que describe un cambio en nuestra posición de la fe en Dios y que culmina en el momento en que ponemos nuestra confianza en el Señor, nuestra fe en Cristo. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso es lo que quiere decir el texto. Somos declarados justos delante de Dios en el momento en que creemos. Nunca hemos sido tan justificados como el momento en que creímos. Porque el Señor nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Nadie puede estar más justificado entonces delante de Dios. Un cambio permanente espera al cristiano cuando muere. La glorificación, que es el segundo término. Este término se refiere al intercambio que habrá entre nuestro cuerpo viejo y un cuerpo nuevo preparado para todo aquel que cree en Cristo. El Señor nos ha preparado un nuevo cuerpo, porque ninguna carne puede estar en la presencia de Dios. Pero Él ha preparado un cuerpo para que estemos eternamente, para siempre con Él. Nuestras enfermedades, nuestra corrupción, la muerte ya no existirá más. El apóstol Pablo habla de esto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados. Y ese texto es tan clave. Nos está diciendo: no nos aferremos a nuestra carne. No nos aferremos a las cosas materiales. Porque los mismos egipcios se enterraban con sus esposas, se enterraban con los perros, con los caballos que ellos amaban, pensando que al resucitar en el más allá ellos iban a llevar todo lo que tenían y sus posesiones. Y decimos, esos son los egipcios. Hay personas en este tiempo que creen que se va a ir con cosas materiales. Y que creen que las cosas materiales son las que le dan el gozo en este mundo. Usted le pregunta a un multimillonario cómo usted se siente espiritualmente. No se siente bien porque está pensando en su dinero. Piensa que se lo van a robar. Pero una vida transformada no piensa en las cosas materiales. Piensa en el Señor Jesucristo, que es la fuente de poder de su vida. Donde quiera que va, está puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro ayo, nuestro guía, nuestro protector en todo tiempo. El Señor nos va a ayudar, y lo más importante es que
no todos dormiremos. Y eso lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado en ese tiempo, cuando Cristo venga a llamar a su iglesia, entonces seremos transformados también, conjuntamente con los muertos. Eso es lo que está diciendo el texto. Seremos transformados, hermanos. Y yo viendo todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, nos ha justificado, nos ha glorificado, nos ha dado la oportunidad de pertenecer a la familia de Dios. Nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y todo esto le damos nosotros importancia. ¿Qué hacemos nosotros para que el Señor, el reino de Dios sea prosperado en la tierra? Cuando el Señor solamente dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Aparte de esto, existe otro cambio, que es el último, que se debe de estar relacionando en cada cristiano. Es una transformación progresiva desde el momento en que creemos, desde el mismo momento en que nos convertimos en cristianos, y continúa hasta el día en que morimos y nos vamos con el Señor. Esa es una transformación progresiva. Vamos creciendo poco a poco en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos conociendo lo que es ser un cristiano verdadero. Y vivimos y nos duele y oramos al Señor diciéndole, Señor, yo quiero ser diferente. Hay personas en la iglesia que solamente se sientan en su asiento y nunca han hecho nada para el Señor. Y usted me preguntaría, ¿y qué debo hacer? Yo me preguntaba cuando era jovencito, Señor, pero yo quiero trabajar. Yo quiero servir. Me bajaba a orar diciéndole, pidiéndole al Señor, yo quiero ser tu obrero, Señor. Yo quiero que tú me uses. Heme aquí, ayúdame. Y un hermano me dice, hermano Jacob, nosotros vamos a ir para Curao a predicar. ¿Usted quiere ir? Sí, vamos. Yo siempre tenía o tengo algo en mente. Si un hermano me dice, vamos a hacer esto, algo de la obra, yo nunca digo que no. Hermano Jacob, ¿te puede predicar? Así, sí, vámonos. Porque no es el hermano que está hablándome a mí, es el Señor que me está llamando. Y a veces nosotros decimos, Señor, pero yo quiero trabajar. Y dice el hermano fulano, vamos a abrir la ventana. Yo no abro la ventana. No tengo tiempo. Hermano fulano, vamos a ir a tal sitio. No, yo no puedo. Siempre tenemos una excusa. Siempre ponemos una barrera que no nos permite hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y la única manera, querido hermano, es que nos despojemos de esas cosas que no nos permiten hacerlo y comencemos a hacer la obra de Dios. Para eso estamos aquí. Para eso estamos aquí en la tierra. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, aparece una lista de grandes hombres de fe. La carrera de la fe, le dicen a ese texto. Podríamos nombrar en este texto la figura de un anfiteatro gigantesco, llenos de hombres y mujeres de fe, llenos de santos del Antiguo Testamento, observando a todos los creyentes del Nuevo Testamento. Ahora el anfiteatro es más grande porque son el viejo, el nuevo y los que han venido desde 2000 años atrás viéndonos a nosotros, observándonos, viendo nuestra fe. Creyentes del Nuevo Testamento, corre la carrera de la fe, constituye un incentivo para el cristiano en su camino. Por tanto, al rodearnos de esa gran multitud de espectadores del Antiguo Testamento, de hombres y mujeres que vivieron por la fe y les fue bien, y fueron prosperados, y el Señor los bendijo, y por eso son ejemplos para nosotros, para que sigamos sus pisadas, la pisada de Cristo, porque el Señor nos ha planteado que debemos ver y ver los ejemplos del Antiguo Testamento para ser ejecutados en nuestras vidas. Por eso, hermanos, tenemos que perseverar en la gracia
y en la carrera que tenemos por delante. En el original significa una competencia que demanda el máximo de nuestro esfuerzo. Y yo pregunto, ¿qué esfuerzo hemos hecho para nosotros mostrar que amamos a Cristo? El Señor nos dice, mira, ponte de rodillas y camíname 3 cuadras. Eso no es lo que dice la Biblia. Pero lo que la Biblia sí dice es que debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si hemos recibido del Señor todo lo que nos ha dado, ¿por qué no dar al Señor de lo que Él nos ha dado a nosotros para otros? ¿Qué tenemos que hacer para exigirnos el máximo de energía? Previamente debemos dejar a un lado todo impedimento en nuestras vidas, como lo haría un corredor al despojarse de su vestidura. Pablo estaba hablando de los corredores de los Juegos Olímpicos que se hacían en Atenas. Y Pablo está diciendo que esos corredores no tenían como lo de hoy, que se ponen una malla bien bonita para que el viento no los frene. Ellos lo que hacían era que se quitaban la ropa completamente y corrían así, sin ropa. ¿Por qué? Porque ellos querían despojarse de todo peso para poder correr la carrera que ellos tenían por delante. Querido hermano, ¿cuál es el peso que hay en tu corazón? ¿Cuál es el peso que no te permite compartir a alguien de Cristo? Cuando tú ves a un nuevo creyente, como le pasó a un gran escritor, Moody, que enseñaba que los jóvenes, todo el mundo, tenía que predicar la palabra de Dios, que tenía que compartir la palabra de Dios. Y él se topó con un nuevo creyente y en la calle le dice, dime, cuéntame, ¿a quién le hablaste de Cristo? Y él dice, no, pero yo no sé, yo soy nuevo, yo no sé. Y él le mostró, sacó una vela y la encendió, una vela nuevecita. Y cuando él vio la vela encendida, dijo, ¿esta vela alumbra desde que yo la compré? ¿O cuando ya tiene experiencia por mitad de camino? Ve tú y haz lo mismo. Hermano, si tú eres transformado por la gracia de Dios, si has recibido el mensaje de Dios, si has recibido todo lo que Dios te ha dado, todo el regalo de Dios, que es la vida eterna en Cristo Jesús, compartamos con nuestros amigos también y mostremos a Cristo en nuestras vidas. Es necesario que la iglesia de Sabica se ponga en la mano de Dios. Es necesario que nosotros entendamos que necesitamos predicar el Evangelio. Porque cuando lleguemos a la presencia de Dios y usted le diga, y el Señor le diga, ¿qué hiciste con lo que te digo? Nos vamos a guardar debajo de la mesa. Hermano, usted tiene boca para hablar. La Biblia dice, habla, que el Espíritu Santo va a llenar esa boca y tú vas a hablar de parte de Dios. Así le decía Dios a los profetas, no tengas miedo, porque yo pondré palabras en tu boca. Tu testimonio va a hablar más de tus palabras, pero debes decir lo que Cristo ha hecho contigo. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, hermanos, también de todo peso. ¿Cuál es el peso? Tú lo sabes. Y del pecado que nos asedia, que tan fácilmente nos envuelve. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese pecado que nos envuelve y que nos incapacita para hablar de Cristo. Hermano, usted no puede durar toda su vida con ese pecado encima. Usted no puede durar todo el tiempo con eso. Es que usted no va a poder solo, Entiéndalo eso. Yo tenía una situación en mi vida que yo tuve que frenarme y decirle, Señor, espérate, yo no puedo. Yo lo voy a después. Así mismo yo lo cogía con mis manos y le decía, Señor, yo no puedo hacerlo. Yo no tengo la fuerza para poder enfrentar esta situación. Señor, míralo, tómalo, Señor, yo no puedo.
Y se lo decía al Señor constantemente porque veía que eso seguía encima de mí. Hasta que un día me di cuenta, una semana, 2 semanas, pero venga acá, ¿qué pasó? Ya no siento eso. Ya no dependo de eso. Porque el Señor estuvo ahí cuidándome y sacó todo lo que tenía en contra de mí. El Señor puede hacer lo mismo, depende de Dios. Ponlo en las manos de Dios y sigue martillando hasta que el Señor pueda abrir la puerta. Hermano, Dios escucha a sus hijos. Así como dice las Escrituras, qué padre si que ve a un amigo que está tocando en su casa constantemente a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. No le dará pana a esa persona que está pidiendo que llegaron una persona y él no tiene que darle. Y nuestro Padre Celestial, ¿qué hará con sus hijos que le piden? Hermanos, eso demuestra que orar sin cesar, al orar sin cesar podemos mostrarle al Señor que es una necesidad, no es que nosotros le estamos obligando a Él a contestarlo. Pero cuando es algo lícito, cuando es algo que tiene que ver con mi vida espiritual, el Señor va a hacerlo, hermano, porque esa es su voluntad. Él quiere que nos parezcamos más a Cristo y la única manera es despojándonos del pecado que nos asedia. Aparecen 2 palabras en ese texto que dice despojémonos y corramos con paciencia. El apóstol se refiere a la carrera del atletismo, como vimos en los tiempos olímpicos. Y eso nos demuestra que ellos corrían libremente. El cristiano debe predicar la palabra, pero libremente, quitándose el peso que tiene encima. Porque si no, lo que usted dice con su boca lo destruye con sus hechos. Que la gente pueda decir, verdaderamente esa persona es un hijo de Dios. Porque él vive a Cristo. Hermanos, vivamos a Cristo. Vivamos a Cristo porque Él es nuestro guía, nuestro proveedor, nuestro todo. Romanos capítulo 8, 28. Ese texto me lo firmó, me lo autografió en un libro nuestro hermano Carballosa. Dice el texto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Cuando nosotros leemos el texto, como que a veces no entendemos bien lo que quiere decir el texto. Cuando estamos pasando por buenos momentos, uno dice, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero cuando estamos pasando por una nube negra de tormenta gigantesca, que estamos sufriendo y que solamente nosotros sabemos lo que estamos pasando, ahí nosotros tenemos que usar ese texto. Señor, yo sé que yo estoy pasando por esta situación, que estoy pasando por esta tormenta, que estoy pasando por esta situación tan grande que yo no puedo, Señor. Pero yo sé que al final, Señor, tú me vas a mostrar que todo obró para bien. Y es ahí, hermanos, cuando entendemos todo esto, que podemos vivir la vida cristiana todos los días. Entender que el Señor está con nosotros y Él promete estar con nosotros todo el tiempo de nuestra vida hasta el fin del mundo. El Señor no está sentado en su trono solamente. Dice la palabra de Dios que el Señor llena toda la tierra de su gloria. Él está donde quiera que estemos. No hay un lugar sobre la tierra, ni debajo de la tierra. No hay un lugar en el fondo del mar donde el Señor no esté. Él lo hizo todo. Y su poder lo llena todo. Y estamos viviendo y respirando en este planeta porque Él ha permitido producir el oxígeno suficiente para todos nosotros. Malos y buenos. Él está ahí con nosotros. ¿Cuál es nuestro bien? ¿Qué significa en este texto la frase condicional? A los que conforme a sus propósitos son llamados. Si usted lee el texto 29, verso 29, tiene la respuesta a estas 2 preguntas.
porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Hermano, entender esto es que Dios en su mente, antes de formar el universo, antes de hacer toda la tierra que nosotros conocemos, antes de hacer las estrellas y todo, Dios pensó en mí. Dios escribió: Jacob Vila es un hijo de Dios y él va a creer en Cristo Jesús. Cuando yo todavía no había nacido, cuando tú no habías nacido, Dios pensó en ti. Hermano, eso es una grandeza de la palabra de Dios, entender que Él te predestinó, Él pensó previamente en ti como hijo suyo. Y eso nos llama la atención, hermanos, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. La idea de Dios en cuanto a nuestro bien es hacer que todas las circunstancias de la vida nos moldeen a la imagen de Cristo. Hermano, hay personas que Dios tiene que martillarlo muchas veces. Hay personas que Dios tiene que darle con el marrón para romper ese corazón de piedra. Y la única manera, Él sabe cuál es nuestra debilidad. Él sabe cuál es tu debilidad y va a seguir martillando en esa debilidad hasta que nosotros entendamos que las cosas de este mundo, hermanos, no pueden llenar el corazón del hombre. El hombre tiene que buscar de Dios porque Él es el todo en el hombre. Y el único que puede dar vida y vida en abundancia. Si meditamos por un momento, la respuesta de esa pregunta le dará la clave de los grandes cambios que debemos hacer en nuestras vidas. Hermanos, enormes cambios. Hemos vivido tan torcido en nuestras vidas que tenemos que meditar y frenar en un momento y decir: ¿qué estoy haciendo? El propósito de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo. Sin embargo, nosotros podemos decidir si queremos cooperar con Él o quedarnos así como estamos en ese proceso. El factor determinante entonces es nuestra actitud. ¿Qué haremos con lo que Dios está diciendo en esta mañana? ¿Qué voy a hacer con mi vida ahora que entiendo que Dios está llamando a los creyentes a vivir vidas santas, apartadas para Dios? Tenemos que marcar la diferencia, hermano, donde estamos. Tenemos que ser diferentes. Y el factor determinante entonces es nuestra actitud de entregarnos por completo a nuestro Señor. ¿Qué es la actitud? La actitud es nuestra respuesta emocional y mental a las circunstancias de la vida. En otras palabras, es la disposición del ánimo pronto al llamado de Dios al creyente. Dios te está llamando. Hermano fulano, venga a hablar con mi abuela que se está muriendo. ¿Y usted qué está hacia ahí? Usted también puede hablar con su abuela. No está mal que yo vaya, pero usted tiene que hacerlo. Las personas que usted ama se están muriendo sin Cristo, sin esperanza. Tenemos que llamar la atención de nuestras vidas. Si no estamos viviendo bien en esa casa, si tenemos conflicto con nuestra familia, tenemos que resolver ese problema. Porque es en detrimento de la obra de Dios lo que estamos haciendo. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Yo creo que hemos dicho esta anécdota varias veces, pero es una anécdota que va con este tema. Por ejemplo, una fábrica de zapatos en los Estados Unidos decide mandar un vendedor a África. Nunca se habían vendido zapatos en África. Y cuando llega el vendedor, lo primero que ve en el aeropuerto es la persona que lo recibe no tiene zapatos. El otro que está por allá tampoco tiene zapatos. Los que se desmontan del avión, que son africanos, tampoco usan zapatos. Y esa persona tenía un desencanto. Dice, bueno, aquí no se va a vender zapatos. Y llega al hotel y todo el mundo sin zapatos. La señora que está le recibe no tiene zapatos. El hombre que está en el restaurante tampoco tiene zapatos. Y dice, pero esto se bromó.
dame el teléfono, coge el teléfono y llama al jefe y le dice, los 2 furgones que ustedes iban a mandar a África, devuélvanlo, aquí nadie usa zapatos. A los 3 meses se enviaron otro vendedor. El vendedor llega al aeropuerto, al mismo aeropuerto, se desmonta en el mismo hangar y comienza sorprendido y emocionado. El hombre estaba muerto de la risa. Llega al restaurante, nosotros estamos en la gloria aquí. Y va al ayuntamiento, el jefe del ayuntamiento no tiene zapatos y comienza a hablar de los zapatos, le lleva un zapato y comienza a enseñar. El síndico compró el primer zapato y él llamó a Estados Unidos y le dijo, en vez de 2 furgones, mándeme 5. Aquí nadie usa zapatos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la actitud que muchas veces nosotros tomamos? Nosotros enfrentamos situaciones creyendo que ya perdimos sin haber comenzado. Pero cuando nosotros depositamos nuestra fe en Cristo, vendrán dificultades, lo entendemos. Vendrán pruebas, también lo entendemos. Pero al final el Señor será glorificado. Amén. Porque nuestra actitud es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, no tenga miedo, usted no está solo. El Señor está contigo y Él promete estar contigo siempre. El medio en que vivimos influye en nuestras emociones, influye en nuestra vida. Estos son los moldeados por los elementos externos que a diario vivimos. Lo que leemos, lo que observamos, lo que escuchamos, lo que pensamos. Y la verdad, hermano, que tenemos una guerra tremenda con todo esto. Cuando aconsejamos, nos topamos con frecuencia con personas que dicen, mira, yo necesito ayuda. Dice un pastor que se presenta en su oficina un joven, y en ese momento de consejería ese joven comenzó a abrirse y comenzó a decir que siempre el pastor le dice, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces diariamente? ¿Qué tú ves en la televisión? Un hermano que se siente deprimido, nervioso, con problemas de tensiones, se está todo, no puede dormir. Hermano, ¿qué usted ve en la televisión? No, a mí me gustan las películas violentas. A mí me gusta ver cosas que son muchas noticias. Y no es malo ver noticias, pero hay un momento que uno tiene que decir, espérate, si yo sigo viendo noticias, vamos a ponerlo. Pero este joven se había dedicado horas diarias a ver todo menos la palabra de Dios. Porque también en esos mismos programas usted puede ver películas cristianas, usted puede ver conciertos bíblicos, pero usted nada más está enfrascado en ver su novela, en ver aquellas series donde se presentan magias, donde se presentan de todo. Y usted dice, pero mira, ahora usted ve en Netflix que hay un programa que se llama Satanás, donde Satanás se presenta como el bueno de la película. Y usted dice, pero ya esto se promó. En las iglesias norteamericanas, en Estados Unidos, hay un porcentaje tan alto donde no se lee la Biblia cuando se está predicando. Porque ellos dicen que es una ofensa para la persona que es pecadora. Y ellos no quieren oír hablar del infierno, entonces ponemos esto. Si por el infierno es que muchos de nosotros hemos venido a Cristo. Porque no queremos ir a ese lugar de tormento. Y que todo aquel que no viene a Cristo, esa persona va a recibir el juicio total de Dios. Así que dice las Escrituras, Dios va a dar todo su juicio sobre aquellos que han desobedecido su palabra. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso es que hay que pensar.
Es en esto que tenemos que pensar, hermanos. Todo lo que es verdadero. Hay gente que se acostumbra a decir mentira desde que se levanta. Suena el teléfono. ¿Ya tú te levantaste? Sí, yo me estoy desayunando, pero ahora que se está levantando. Decimos mentiras sin necesidad. Tenemos que decir la verdad, todo lo verdadero, todo lo que es honesto, hermanos. Hagamos las cosas correctamente. Todo lo que es de buen nombre, todo, si hay alguna virtud, si hay más cosas que son de virtud, hagámoslo también. ¿Por qué? Porque ahí está el texto, ahí está lo que es el centro de la vida cristiana. Ese es un texto rico en sabiduría y nos exhorta a hacer todas las cosas correctamente. Y sigue diciendo el texto que las cosas que nosotros debemos cultivar en nuestras vidas y que debemos estar dispuestos a cambiar en nuestras vidas están ahí. Y estas cosas son buenas para el Señor, son buenas que el Señor nos ha dado para que cambiemos en nuestras vidas, para que meditemos en nuestras vidas por medio de su palabra. Por medio de su palabra Dios también cambiará esas cosas que nosotros no podemos cambiar, porque en su palabra hay sabiduría. La palabra de Dios puede cambiar nuestras actitudes. Si usted lea Proverbios capítulo 7, aparece una historia, la historia de un joven que dice Salomón que él estaba viendo por la ventana a este jovencito que se paró en una esquina y que viene una muchacha del bajo mundo y comienza con su salamería a convencerlo. Y el mismo Salomón dice que este muchacho era falto de entendimiento. La palabra de Dios nos muestra que el verdadero amor, la verdadera vida familiar no está en la calle, está con nuestra esposa. Bebe el agua de tu propia cisterna y los raudales de tu propio pozo. Que las caricias de tu esposa te satisfagan en todo tiempo, si dice las Escrituras. Porque en ella ahí es que está la verdadera felicidad del matrimonio. No tenemos que buscar sucursales, porque la que tenemos es suficiente para nosotros vivir felices. Y por eso debemos estar atentos, como dice el Salmo capítulo 1, versículo 1 al 2. Este es uno de los salmos que a mí más me gusta. Nos muestra una comparación en lo que hace aquel que busca de Dios y aquellos que aborrecen a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hermano, yo tengo textos en mi mente que cuando yo estoy en circunstancias apremiantes, yo traigo esos textos y los repito en mi mente. Porque ellos son los que te van a dar la fuerza para seguir adelante. Yo nunca entendía por qué en la escuela dominical nos ponían a aprendernos todos esos versículos y nos ganábamos muchísimos premios, yo ganando premios. Y yo no entendía por qué tenía que aprender todos esos versículos. Pero cuando estudié teología fue que me di cuenta que yo necesitaba repetir y aprender la Biblia. Porque cuando vienen momentos difíciles, hermanos, lo único que te quedan son los versículos que te dan la fuerza en ese momento difícil. Es el Señor que nos fortalece, es su palabra la que nos enseña y la que nos muestra el camino. También podemos ver que todos tenemos relaciones que necesitamos mejorar con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nosotros, con nuestros compañeros de trabajo.
Hermano, no todo. Ven acá, espérate un momento. Usted dice, no, porque yo tuve problemas con fulano, con fulano, con fulano, con fulano. Son ellos el problema. Y, hermano, espérate. Si tú tienes tanta gente con un problema, entonces revísate. Todo el mundo no puede estar equivocado. A veces nosotros creemos que estamos en lo correcto y no estamos bien. Tenemos que examinarnos, como dice la palabra de Dios. La principal fuente del problema viene de una sola palabra, que somos egoístas. Pensamos más en nosotros y menos en los demás. Siempre queremos que todo gire alrededor de nosotros. ¿Qué decía el Señor? El Señor no tenía ni una cama donde recostar su cabeza. No tenía casa propia, no tenía un título de propiedad, porque para él lo más importante no eran las cosas de este mundo. Estaba perdiendo tiempo si hacía eso. Él quería llevar el mensaje a todas las personas de Jerusalén y de todas las aldeas aledañas. No había tiempo para eso. Hermanos, ¿tenemos tiempo para el Señor? ¿O estamos tratando de perder el tiempo para que el Señor no sea glorificado? El Señor espera de nosotros cambio de actitud. ¿Cuál es la solución a este problema que tenemos? La respuesta es depositar nuestras vidas por completo en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Depositemos nuestras vidas en el Señor y en el poder de su fuerza. Él te conoce, Él sabe que tú necesitas de Él, pero hemos estado luchando contra la corriente, hemos estado peleando contra Dios. Hermano, ¿usted sabe quién va a ganar? ¿El que pelea con Dios va a ganar? No, el que pelea contra Dios tiene la de perder. Por eso, hermano, yo me paso al bando del Señor y me evito todos esos problemas, porque estando con Él nunca vamos a ser vencidos. Vence con el mal el bien, porque el Señor muestra que la vida no es como los hombres piensan, es como Dios quiere que pensemos. Todo lo contrario de lo que los hombres piensan es lo que Dios dice en su palabra. Filipenses capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio. Miren, ¿qué es lo que el hombre hace? Pensar por lo suyo propio. Debemos pensar si le falta algo a otra persona, si otra persona tiene alguna necesidad. El Señor no tenía nada, pero Él lo llena todo. Él no tenía nada, pero lo que tenía era suficiente para darnos vida en abundancia. Nuestra actitud entonces son causa y efecto de un comportamiento correcto. Proverbios capítulo 3, 23, versículo 7, porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es Él. Hermano, lo que usted es por dentro es lo que usted es realmente, no es lo que se ve, es lo que está queriendo decir el texto. No es lo que se ve superficialmente, muy bonito, pero Dios dice que Él ve el interior, el corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21, un texto que se hizo famoso aquí en la iglesia. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro, hermano? ¿En qué estás dedicando mucho tiempo que no es de Dios? ¿En qué estás perdiendo tu tiempo? ¿Qué tesoro hay en tu corazón más importante que el tesoro más grande del mundo? Que es tener a Cristo y hacer su voluntad. Cuando un hermano se acerca y le dice, me siento mal con mi fe, eso puede pasar, hermano. Hay situaciones en la vida del creyente que se siente abrumado. Mira, me siento como si estuviera en un desierto ahora mismo, pero es que está pasando algo en tu vida que tú no te estás dando cuenta. Y esta persona le dice, he perdido la emoción de sentir que tenía al principio. Lo primero que le preguntamos a esa persona es,
Hermano, ¿usted está leyendo las Escrituras? No, hace mucho que dejé de leer. ¿Cuánto tiempo pasa usted de oración? Bueno, la verdad, honestamente, que también he dejado de orar. ¿Y cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? No, yo nunca le he predicado a nadie de Cristo. Normalmente responden que ya no me siento motivado para hacerlo. Si esperas a tener ganas de hacer la obra de Dios, entonces nunca lograrás hacer nada. Debes volver al principio. Debes acercarte al Señor, debes leer las Escrituras, debes ver tu posición frente a las Escrituras con Dios. Lee la palabra, deleítate en ella. Hermano, si usted no llora cuando lee la Biblia, usted tiene problemas. Porque cuando yo leo el Antiguo Testamento y veo que hay gente que vuelve y cae en el pecado, yo digo, Señor, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Pero nosotros somos peores que ellos. Seguimos cayendo en los mismos problemas. Y ahí es que entonces yo entendí y dije, Señor, gracias porque tú me recuerdas que yo no soy perfecto. Soy imperfecto. Pero tú puedes sostenerme aún en la caída. Y puedes estar conmigo en los momentos difíciles. Hermano, Dios demanda del creyente una vida de lectura de la palabra de Dios, porque ella nos recuerda. Deleítate a sí mismo en ella, vívela en obediencia, que es lo más importante, porque no solamente leerla, obedecerla y vivirla. Lee las Escrituras y saca el tiempo para hablar de Dios con otras personas. Busca personas, señores. Miren, usted quiere ver cómo Dios obra. Usted llega a un lugar y usted conoce mucha gente, pero usted le dice al Señor, Señor, ábreme la puerta para yo hablarle a alguien de Cristo en este lugar. Y usted ve que una persona se le acerca y dice, ay, ¿cómo tú estás? ¿Y cómo está la iglesia? Y tú te dices, ¿qué fue? Y dice, mira, yo tenía la inquietud, la Biblia dice tal cosa. El Señor te está diciendo que hable de eso. Que a veces ni cuenta, nos da vergüenza. Pero Dios está ahí. Yo tengo una cliente en Puerto Plata, que cuando yo voy a la oficina, nos sentamos y ponemos un tema de la palabra de Dios, de los tiempos difíciles que se está viviendo ahora. Y yo le digo a ella, ¿qué estás esperando para encontrarte con tu Dios? Tú le conoces, tú sabes que si no vienes a Cristo te vas a perder. Y ella pone a llorar y me dice, es verdad lo que tú dices, pero vamos a hacerlo. Nunca me cansaré de decir las mismas palabras, dice Pedro. Y Pablo también. Hay que seguir predicando la palabra de Dios. Nuestra actitud determina nuestro destino eterno. Las actitudes impactan profundamente en la vida de cada persona, impactan nuestra vida, impactan nuestra muerte y también impactan nuestra eternidad. Todos experimentamos muy variadas circunstancias a lo largo de la vida, pero hay una cosa que es común en todos los seres humanos, que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. La Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Y qué actitud tenemos hacia ese problema que nos asedia todos los días? Algunos enfrentan esta realidad con una actitud de incredulidad. Dicen, Dios no existe y ya resolvieron el problema. Otros dicen que por lo tanto el pecado tampoco existe. Otros dicen, ¿qué me importa? Otros dicen con una actitud de soberbia, no soy perfecto, pero soy mejor que fulano. Fulano vive peor que yo. Sin embargo, solo hay una actitud que Dios demanda del ser humano, que a Dios le agrada. Es la actitud del corazón, el arrepentimiento y el ser sincero con Dios. Dice la palabra de Dios en primera de Timoteo capítulo 1 verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Hermanos,
enfrentemos lo que enfrentemos, hagámoslo en el nombre de Jesús. Y Él derribará toda fortaleza. El apóstol estaba animando a Timoteo, su hijo espiritual. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? Según ese texto, Timoteo estaba pasando por un problema espiritual. Se estaba sintiendo mal, la gente lo tenía en menos porque era joven. Las personas se estaban yendo de la iglesia, según ustedes leen en 2 de Timoteo, se fueron 2 personas, otros predicaban un evangelio que nunca se había predicado. Y entonces Pablo le dice a este jovencito, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Había dejado de predicar y Pablo le está diciendo al que iba a tomar el bastón que Pablo estaba dejando, le dijo, tienes que predicar con el poder de Dios. Tú no eres quien debe predicar, es Dios por medio de ti. Dios te ha dado el poder, el amor y el dominio propio para hacerlo. Hermanos, no dejemos de vivir a Cristo, porque ese precisamente es el llamado de la iglesia. Llamados a ser luz, porque Cristo es la luz y que nos ha dado luz a cada uno de nosotros. Debemos brillar con la luz de Cristo, como dice el salmista, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Si nuestro Dios es nuestra fuerza, si no debemos temer porque Él es nuestra luz, entonces, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Acerquémonos a la luz de Cristo. Quiero terminar con esta anécdota, una anécdota de Japón. En el Japón existe una muy curiosa invención. Esa gente inventaron que consistía en que ellos venden unos palitos secos, una delicada madera muy bonita, y parece también como de paja, las cuales por medio de cierto procedimiento, cuando se ponen en una vasija de agua, se extienden y forman flores y otras figuras de vivos colores. Y uno dice, pero ¿y cómo pueden hacer eso? Al ponerlas en un recipiente, están secas completamente, no pueden dar la belleza que supuestamente tienen. Y no se puede saber qué figura va a salir de esa ramita que está seca. Pero tan pronto como tocan el agua, parece que se les inyecta vida y se transforman en una figura extraordinaria, de extraordinaria belleza. De apariencia, de la misma manera, el Espíritu Santo en el corazón de nosotros. Cuando el alma humana está fría, seca, recibe el Espíritu Santo en su corazón, adquiere una celestial entusiasmo en su vida y se presenta nueva delante de Dios, lozana, hermosa y dispuesta a ser con Dios una bendición para un mundo que está en tinieblas. Eso somos tú y yo, hermano. Dios nos ha hecho eso. Y a ti, querido amigo que está con nosotros, que has escuchado la palabra de Dios y que a lo mejor tú piensas que no necesitas más nada, pues déjame decirte que los que están sin Cristo están perdidos, sin Cristo y sin esperanza. Pero los que están en Cristo reciben eterna bendición porque han recibido la salvación de su alma y la vida eterna con Cristo. Y en esta mañana, querido amigo, tú puedes venir a los pies de Cristo, porque solo en Él hay palabras de vida eterna. ¿Vas a seguir como estás? ¿O te vas con Jesucristo? Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos, Padre, porque en tu palabra hay consuelo, hay salvación, pero también nos recuerda que somos débiles y no podemos depender de nosotros mismos. Sin ti, Señor, nada podemos hacer.
pero contigo somos más que vencedores. Bendito sea, Señor, tu palabra. Bendice tu palabra que pueda calar en el corazón de cada uno de nosotros y que al irnos de este lugar nunca nos olvidemos que solo tú eres el todo de nuestras vidas. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.